y otras comunidades, pueblos de esta región del estado de Puebla, limítrofe con Veracruz. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Jiutetelco, desde Jiutetelco, Puebla, quiero recordar que el día de hoy se conmemora un aniversario más de la aprobación de la Constitución de 1917, que es la Constitución vigente. Desde luego, no la original, porque ha sido reformada y en los últimos tiempos ajustada, apegada a los intereses de la banda de malhechores que se ha dedicado a robar, a saquear en nuestro país. Pero originalmente esa Constitución recogió los sentimientos del pueblo de México que luchó en la Revolución de 1910. En ese entonces, el pueblo de México se rebeló contra la dictadura porfirista, porque Porfirio Díaz se mantuvo 34 años en la presidencia, canceló las libertades, entregó, como ahora, porque desgraciadamente la historia se repite, como lo han hecho ahora. Porfirio Díaz entregó los bienes del pueblo y de la nación a particulares, sobre todo a extranjeros, las tierras, las aguas, los ferrocarriles, el petróleo, las minas, y esclavizó a nuestro pueblo. Por eso se llevó a cabo ese movimiento, esa transformación, encabezada por un hombre bueno, apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, y secundado por los hermanos Cerdán, también por los hermanos Flores Magón, por Villa, por Zapata y por revolucionarios como el general Lázaro Cárdenas. Y voy a incluir a un paisano de ustedes, Manuel Ávila Camacho. Después de ese movimiento armado que costó la vida a 1 millón de mexicanos, se escribió la Constitución, se aprobaron sus artículos, sobre todo 3 artículos que son los fundamentales. El artículo 3, para garantizar el derecho del pueblo a la educación pública y gratuita. Ese artículo que han venido reformando hasta llegar a esto que llaman reforma educativa, que yo digo mal llamada reforma educativa, y que al triunfo de nuestro movimiento se va a cancelar. Los constituyentes en 1917 aprobaron también el artículo 27 constitucional,
donde se establecía con mucha claridad la propiedad de la nación de los recursos naturales de nuestro país, en especial el dominio de la nación sobre el petróleo. También en los últimos tiempos se llevó a cabo una reforma al artículo 25, al artículo 27, al artículo 28 para privatizar la industria eléctrica y el petróleo. Vamos a revisar todos esos contratos. No vamos a permitir que el petróleo que es del pueblo y de la nación vuelva a manos de extranjeros. Y también en la Constitución del 17, en el artículo 123, se establecieron los derechos de los trabajadores, porque en la época de Porfirio Díaz el trabajador laboraba más de 16 horas por 25 centavos y no había día de descanso, ninguna prestación para el trabajador. Es con la revolución que se establece en la Constitución del 17 la jornada de 8 horas de trabajo, el salario mínimo. No fue en vano ese movimiento. Ahora, porque están de nuevo los reaccionarios en el poder, reformaron leyes para imponer también la mal llamada reforma laboral y quitar los derechos de los trabajadores. Todo eso se va a revisar y eso es lo que significa, entre otras cosas, este cambio, esta transformación. Vamos a garantizar los derechos del pueblo, vamos a fortalecer a la nación. No va a haber ningún grupo por encima de los intereses del pueblo y por encima de los intereses de nuestra nación. Primero, México y su pueblo.